¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, de vuelta con ustedes aquí en C9N, nuestro espacio habitual de puntos de vista. Queremos hablar hoy de estos episodios de violencia que se están registrando, por lo menos se están conociendo de manera ya constante y preocupante en instituciones educativas de nuestro país, en los alrededores también. Involucran principalmente a los mismos estudiantes, sean hombres, sean varones, sean niñas, adolescentes, menores, mayores, en fin, de todo tipo de videos que nos suelen compartir también a través de nuestro sistema de mensajería del WhatsApp, tanto en el SNT como aquí también en C9N en los últimos días. Y repito, de manera preocupante se están dando estos episodios de violencia. Nos acompaña Aide Aquino, ella es del Ministerio de Educación y Ciencias. ¿Qué tal, Aide? Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, muy bien. Gracias por llegarse hasta aquí. No, ¿Cuál es su cargo, me decía? Jefa del Departamento de Protección de los Derechos de la Niñez, del Ministerio de Educación y Ciencias. Correcto. ¿Hace un tiempito ya funciona este departamento? Desde el 2011 funciona la dirección. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Con qué propósito se creó? Y justamente se creó con el fin de abordar las cuestiones de vulneración de los derechos de los niños en el ámbito escolar. Entre ellos el tema de violencia escolar y otros tipos de violencia que se puedan dar dentro del ámbito escolar con los alumnos. ¿Y qué tipo de violencia o de episodios se han reportado principalmente, Aide? Tenemos diferentes tipos de denuncias, entre ellos la denuncia de violencia entre pares, que es la violencia escolar propiamente dicha, o acoso escolar también se le llama. También denuncias de maltratos por parte de docentes, algún funcionario de la institución educativa, violencia sexual y otras cuestiones más. El video que estamos observando desde esta semana ocurrió en el Alto Paraná, involucró a dos jóvenes. Por ahí podemos compartir el video completo también. Habíamos hablado también con la madre. El chico quedó severamente golpeado, casi inconsciente, tirado allí, y tuvieron que venir otros compañeros, otras compañeras y también los vecinos. Vamos a ir compartiendo ya ese material. Bueno, es un video de apoyo, pero son constantes este tipo de, lastimosamente, de episodios, digo. Sinceramente hay muchos casos, muchas denuncias. Dentro y fuera también de la institución educativa. En realidad nuestra competencia es todo lo referente a lo que ocurre dentro del colegio, de las escuelas, ¿verdad? Pero también intervenimos cuando se dan en la vía pública o en otro ambiente donde se relacionan o conviven los alumnos, siempre y cuando que les involucren a ellos, ¿verdad? Que sea entre pares. Ahora, justamente con la característica de que en los últimos tiempos se registran se registran, digo, en videos, son los mismos compañeritos que están filmando allí y Totalmente. alentando muchas veces también. Totalmente, la situación, filma digámosle, el que incita también, o sea, al final son todos, digamos, partes de esta violencia, tanto el agresor, el agredido, como también los espectadores, que son también parte de la violencia, ¿verdad? Y hoy en día es más fácil tomar conocimiento debido a la tecnología con la que contamos hoy en día, ¿verdad? Porque ni bien ocurre un incidente ya se graba y se empieza a difundir en las redes y también en los medios de comunicación, que generalmente nosotros también muchas veces nos enteramos a través de los medios de comunicación. Ahora, ¿cómo abordar esta problemática o qué enfoque le suelen dar a ustedes? ¿Qué trámites, qué diligencias? Y nosotros contamos con una ley contra el acoso escolar, que es justamente acá tengo, la 4633 del año 2012. Esta ley está en vigencia desde esta fecha. El Ministerio de Educación, para aplicar o implementar esta ley, había elaborado un protocolo de atención para casos de violencia y acoso escolar. En ese protocolo se establece, digamos, un procedimiento que se debe implementar en el colegio, que debe aplicar el director y los docentes cuando se dan situaciones de violencia. Y también establecen las medidas que se tiene que tomar,
que son medidas de intervención cuando ya sucede el caso, y medidas de prevención, que son medidas para justamente evitar que sucedan este tipo de hechos. Sí, en la mayoría de los casos también ya hay señales de que algo va a ocurrir. Hay señales de alerta, digamos. En el caso de acoso escolar, por ejemplo, los docentes tienen la posibilidad de detectar cuando un niño está siendo víctima de algún tipo de violencia o acoso, que si bien no es así directamente agresión física, puede ser también a través de otro tipo de agresiones verbales, psicológicas, en forma reiterada y prolongada en el tiempo, que después puede desencadenar una situación de violencia u otras. Hasta situaciones extorsivas se han dado, ¿no? Exactamente, así mismo es. Y ahora, hablando del protocolo en sí, ¿qué es lo que contempla a partir, vayamos ya, digamos, no se logró la prevención y ocurre el hecho? Sí. ¿Cómo se aborda eso? Y una vez que ocurra el hecho, deberían tomar intervención el director del colegio, es el que, como, digamos, autoridad que administra y dirige la institución, es el que tiene que dar el puntapié inicial, digámosle, para aplicar el protocolo. Perdón, estamos hablando de cualquier institución, ya sea pública o privada. Pública, privada o privada subvencionada. Este protocolo es para todas las instituciones de la República que fueran habilitadas por el Ministerio de Educación y Ciencias, ¿verdad? Y existe el procedimiento que ellos tienen que implementar inmediatamente, como ser, por ejemplo, entrevista con los alumnos, con los padres. Si, por ejemplo, se da una agresión grave que afecte la integridad física de otro alumno, se puede comunicar también a otras instancias como la CODENI, el Ministerio Público. Si es que son, por ejemplo, alumnos que ya están en edad que sean imputables, ya se debe comunicar al Ministerio Público. También brindar apoyo y contención a la víctima, ¿verdad? Y un seguimiento adecuado. Y un seguimiento, también, totalmente, así es. A su criterio, ¿han crecido estos episodios de violencia? Ahora conocemos más nomás también, como solemos decir. Nosotros creemos que siempre existieron, solo que hoy en día existe más facilidad de detectar. Primero porque los docentes están capacitados para detectar los hechos de violencia, o sea, para detectar las señales de alerta, digamos, la verdad. Y segundo, porque también tenemos el protocolo, hay mucha promoción de la importancia de denunciar, los alumnos se animan más a denunciar, y también que a través de los medios se publican, digamos, los casos que se van presentando, y si es que el alumno afectado no denuncia. A propósito, compartimos esto que ocurría en los últimos días, esta semana concretamente, en la zona del Alto Paraná, y que involucró a este grupo de jóvenes. Uno de ellos quedó gravemente lesionado luego de recibir una brutal agresión. Un estudiante de 14 años, quien se disponía a dirigirse a su vivienda, fue atacado violentamente por otro joven de 17 años, quien aparentemente lo atacó por celos, según la denuncia presentada por los familiares. Se me embuje y se ve allá la envidia, hija, porque la baña amenaza sobre la compañerita fuera la gente de la oye, pues la y trabajo, mía a la otro y por si o pea afuera. Y compañero, oye, pues la y mi hermano, pues o pea se la igual a. Lo único que la igual, pero amenazamos hoy superar. A pesango que hice con la amenazamos hoy a superar. En toda ocasión la amenazamos hoy a superar. Ya no hay cuave mí porque no la se sundió y por causa de colegio. Hoy ya vuelan. Hoy ya vuelan, la tengo ahí en día cuerda ya pesa cualquier cosa ve allá sereno y ahí presente allá, pero la hango se sundió pues la baña maneja ahí cuál. Es esa donde con video con allá para por poco donde perdí la nombre. Por poco donde perdí ya tengo. Ay, la PPT. El menor relató que en varias ocasiones ya recibió amenazas por parte del agresor. Đây quay vậy la nhà bò lên thì vậy la nhà bò lên thì học kỳ hồi sẽ cô ta biết
upea tu eso ego ya vos de tabga eso upea tu sea ya capaz su hija de catuyo ñemo y se frente có pudo ingreso ông bà sao de cual primero pudo hija upea esa yo cosa hija de catuyo y va a ya porque hay varios de ese güey tú sabes de hija apa iko haremos hoy la primer problema a hoy en día no daría tengo o ya aparece del colegio de 4 años de hoy. De no ser por un vecino de buen corazón que se percató de la situación, el menor ahora nos contaría lo sucedido. Lento las a pisar, ya para estúpido mi can. Vamos a Terrible y lamentable esto que ocurría en la zona del Alto Paraná. Repetimos, esta semana el joven sindicado como agresor está plenamente identificado. En estos casos de extrema gravedad, lógicamente se da intervención a la policía, al Ministerio Público. Totalmente, sí, así es. Tenemos que derivar únicamente para que ellos también tomen medidas, porque ya es una agresión grave física al alumno, ¿verdad? Ahora, por lo general, ustedes en las charlas con los estudiantes, con los padres, ¿cuáles suelen ser habitualmente los hechos que motivan el acoso o la agresión entre pares? Y pueden ser diversos factores, sean de carácter personal, familiar. También muchas veces los alumnos tienen algún problema en el ámbito familiar, entonces muchas veces vienen en el colegio a influir en su conducta, digámosle. Son diversos factores que es diferente en cada caso particular. ¿Y este tipo de hechos se dan más en el interior o con mayor énfasis en Gran Asunción, por decirlo así? En Central y Asunción se dan muchísimos casos, más en las zonas urbanas lo que se dan, los casos. Ahora, sigamos con nuestro esquema, nuestro protocolo. Entonces, se da la intervención por parte de la autoridad máxima de la institución, que en este caso es el director o la directora. Habitualmente son convocados los padres de estos estudiantes, además de los directamente involucrados. Son convocados los padres porque es importante la intervención de los padres, que el colegio o la escuela puede abordar los hechos solamente en el ámbito escolar, pero muchas veces los casos se suceden fuera, sí, cuando cuando ellos ya se encuentran fuera del control de las autoridades escolares, en la calle, camino a la casa, etcétera, ¿verdad? Entonces es importante el acompañamiento de la familia también, que tiene que ejercer cierto control sobre sus hijos. Se dan estos llamados desafíos también entre los mismos jóvenes, ¿no? Y sí, exactamente. Ahora, en cuanto al rol en sí del ministerio, ¿hasta dónde llega el trabajo de ustedes en este ámbito, en este campo? Nosotros cuando recibimos las denuncias es porque probablemente el colegio no tomó las medidas o el papá recurrió ante la institución y no encontró respuesta, digamos. En esos casos es que nosotros intervenimos, es decir, ellos presentan la denuncia en el MEC, ¿verdad? Y lo que hacemos es hacer recomendaciones a la institución educativa, acompañar y apoyarle para que ellos puedan aplicar este protocolo, porque el protocolo es para el colegio, para que la comunidad educativa implemente, no es el ministerio el que aplica, sino que ellos son los que tienen que aplicar. Y más bien controlamos si es que las instituciones educativas aplican o no aplican sus protocolos. Y si... Bueno, tenemos un siguiente material que nos llegó también por el sistema de WhatsApp y que muestra otro episodio de violencia. Creo que esta vez involucró a estudiantes mujeres, digamos, una institución en la zona de Villa Elise, según los datos a los que pudimos acceder. ¿Compartimos el material? No, disimulando, Pedro. Ahí está la señora.
La señora se va a llamar. Agresión directa entre dos estudiantes. Tenemos los datos de quienes podrían tratarse, digo, de qué institución educativa, pero por una cuestión todavía, por tratarse de menores de edad involucrados también, no decimos directamente el nombre de ese colegio, pero correspondería a una institución educativa del departamento central. Y allí vemos nuevamente la misma escena, Sí. y de que dos menores que se agreden recíprocamente y otros que están expectantes y algunos filmando la Claro. escena. Y como podrás notar, en la mayoría de los casos se dan en la vía pública, o sea, ya fuera del colegio. Si bien, como te digo, la ley dice que nuestra intervención es cuando se da dentro del recinto escolar o cuando los alumnos están fuera del recinto, pero dentro del marco de sus actividades escolares o curriculares, ¿verdad? Pero de todos modos no podemos tampoco dejar de atender este tipo de hechos porque involucran a dos alumnos, evidentemente ida al colegio, y hay que se relacionan dentro del colegio, o sea, conviven dentro del colegio, por tanto, no, y de todos modos tenemos que intervenir y tomar medidas. Estamos hablando de peleas callejeras prácticamente, pero hay otro tipo de violencia, está lo del bullying también, que es otra forma Bullying. de agresión Sí. que se da y que afecta a los estudiantes. Sí, acoso escolar, Sí. es decir, es violencia, sea física, verbal, psicológica, que se realiza en forma permanente, constante, o sea, es un hostigamiento. No precisamente un evento así de violencia, de agresión física momentánea o digámosle, sino que se prolonga en el tiempo y puede afectar la integridad del agredido en este caso. Correcto. Vamos a hacer una breve pausa. A la vuelta seguimos conversando con Aide Aquino del Ministerio de Educación y Ciencia sobre este tema que nos preocupa, lógicamente, como sociedad, como padres de familia también, ya que afecta a nuestros niños y jóvenes estudiantes. Ya venimos de vuelta. De vuelta a nuestro espacio de puntos de vista se suma a nuestra mesa Eduardo Sosa de la Secretaría Nacional de la Niñez y de la Adolescencia. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches. Buenas noches. ¿Pudiste llegar? Sí, pude llegar. Importante. ¿Cómo están las cosas? Súper bien. Estamos un poco a full con la campaña. Arrancamos este año bastante temprano, ¿verdad? Y vamos a ir cerrando, digamos, en la segunda semana de junio. Esto es la campaña del Lazo Verde, aunque el Día Nacional, digamos, día 31 de mayo es el Día Nacional contra todo tipo de violencia hacia niños y niñas, ¿verdad? Nuestra campaña se extiende también hasta el 12 de junio y todo el año, ¿verdad? En ese sentido, ¿cuáles serían las principales actividades que se estarían desarrollando? Y bueno, estamos un poco con distintos espacios. Esta mañana justamente hicimos un poco un acta de compromiso conjuntamente con distintas iglesias y gente de la Iglesia Católica también, ¿verdad? Para justamente trabajar en todo lo que es la línea de prevención, justamente las situaciones de abuso, que es un poco uno de los temas fuertes que estamos enfocando este año, digamos, la cantidad de casos que se han reportado, digamos, tanto a nivel de los datos que tiene el Fono Ayuda, que ingresaron a través del sistema del Fono Ayuda del 147, y también de los datos registrados en la Fiscalía, son bastante fuertes, digamos. Fuertes, y por supuesto, preocupantes, alarmantes. Preocupantes. Estoy leyendo alarmantes. justamente un despacho de la agencia EFE, Sí. que se da cuenta de que Paraguay registró 1.267 casos de abuso sexual infantil en 2017, datos proveídos por la Secretaría de la Niñez. Sí. De esa cifra, 472 son adolescentes, mujeres de entre 14 y 17 años, y 392 son niñas de entre 9 y 13 años. Sí.
Realmente terrorífico todo, ¿no? Terrorífico, como dije, esos son los datos del Fonoayuda, sin embargo también como un dato tremendamente preocupante y a la vez complementario, un poco que esta semana nos ha reportado también la Fiscalía, llegamos casi a 2.800 casos de denuncias de abuso sexual en el 2017, ¿verdad? O sea, un poco complementando, digamos, lo que el Fonoayuda ya luego recibe y adicionalmente lo que entra, digamos, al sistema penal a través de la Fiscalía. Entonces, preocupación, digamos, en el sentido porque en el año 2016 se registraron aproximadamente 2.100 denuncias a través del sistema a través de la Fiscalía y casi tuvo un incremento de casi un 20% aproximadamente durante el año 2017, más del 20% en el año 2017. Y producto de estos abusos, en muchos casos también se da el embarazo precoz y la situación de niñas que se convierten en madres. Totalmente, que es un poco justamente donde hemos arrancado justamente previo al Día del Maño, previo al Día de la Madre, digamos, donde justamente lanzamos un pequeño blog, un poco agresivo posiblemente para mucha gente, pero un poco trata de contar un poco esa historia de lo que pasa a una niña que, producto de un abuso, también tiene que sostener la vida de un niño que nace, digamos, y en ese también, un poco los datos son bastante preocupantes, tenemos más de 600 casos, más de 640 casos en el año 2016, nacidos, vivos, registrados a través del sistema del Ministerio de Salud y por supuesto el registro de nacimiento del registro civil, o sea, registrado, y todavía tenemos siempre los datos de los subregistros, o sea, esa niña que tiene su hijo con la partera y que uno se entera que nació recién a veces cuando va a la escuela o necesita algún documento de inscripción, ¿verdad? Entonces, las cifras son realmente tremendamente preocupantes y es un tema que evidentemente nos atañe a todos básicamente, porque también la cantidad la mayoría de los casos, digamos, que se dan o que se registraron a través del 147 son todas las situaciones de abuso se dieron dentro de ese entorno cercano, ¿verdad? Padrastro, tío, abuelo, padres también ahí adentro, entonces siempre se da un 70% aproximadamente dentro de ese entorno cercano, o sea que de alguna manera tenemos que ir viendo la manera de cambiar, digamos, nuestras pautas posiblemente de crianza y generar mecanismos de protección más efectivas dentro de la propia familia. Y allí entra a tallar, lógicamente, la familia, también el Ministerio de Educación y, en fin, hay mucho por hacer, evidentemente. Vamos a compartir justamente un material sobre el tema de las niñas madres en nuestro país, ¿les parece? En esta pequeña casa, con techo de terní, sin ventanas ni ventilación, levantada con la venta de rifa, vive una mujer de casi 50 años. Tuvo 15 hijos. En la actualidad vive con los 3 últimos. Cuando llegamos encontramos a una de las niñas de 13 años, a quien llamaremos Ninfa, preparando el almuerzo en una improvisada cocina. La vida de esta familia cambió por completo 8 meses atrás, cuando la mamá comenzó a percibir que su hija vivía somnolienta y con náuseas constantes. La llevó hasta el centro de salud local. Allí le confirmaron lo que temía. La niña estaba con 1 mes de embarazo. Embarazo de 1 mes. Directo era una año y neja anoche señora ese. No hospital pues te pasó la ecografía o yo. ¿Confirmamos la misma pasada? Sí, confirmamos de 1 mes. Con el embarazo también supo que mientras la pequeña trabajaba en una casa lavando ropas y cubiertos, fue sometida sexualmente.
Del temor, la niña no comentó lo que había sucedido. La madre quedó perpleja. Por un lado, la noticia que su pequeña era abusada constantemente y por el otro, el embarazo. Desesperada, denunció lo ocurrido esperando que la justicia actuara, pero no recibió respuesta inmediata. Desde el primer momento tomó la decisión que su hija llegaría hasta el final de su embarazo y bajo ninguna hipótesis pensó interrumpir. Porque la fiscalía me dice, pues están de cargo, señor, antes de pensar y tocar ni va a vestir hoy. Eso sí, tú no ya podía decir porque se me embuparía con ella, no pensé que ni pertenece, me voy a hundir. Estaba en la escuela, pero terminó abandonando temporalmente por recomendación médica, ya que su embarazo es de riesgo. ¿Cuándo dejó la escuela? Quinto. Sí. ¿La estudiaste antes de que terminé de colegio? Enfermera. Todavía juega a la muñeca, pero pronto dejará de lado para asumir una inmensa responsabilidad. Ella se aferra al niño que está próximo a nacer y, pese a las circunstancias, dice haberle tomado mucho cariño. Esta historia es similar a la de Ninfa. Conocimos a madre e hija de forma circunstancial en los pasillos de un hospital y la corta edad de la niña nos llamó la atención. La llamaremos Lili. Tiene 11 años y es la hija mayor de una mujer trabajadora, quien además tiene otros 2 hijos pequeños. En la actualidad viven en esta precaria pieza de un inquilinato sin mayores comodidades. Solo tienen 2 camas que le prestaron y una cocina. 10 años atrás conoció a quien hasta hace algunos días era su pareja. En aquel entonces su pequeña tenía 1 año. Decidió reconocerla en los papeles. Pasó su vida de estancia en estancia trabajando como cocinera. He batallado. Se ha otra estancia, antes ya a las 2, las 3 de la mañana me ha botado mañana, yo ella desayuno a ver ahí, bella pona, entonces ya cocinar aquí. Me amo y vamos a la escuela. Pero hace algunas semanas su vida cambió por completo. Lili presentaba constantes dolores de estómago. La primera vez que la llevó a un centro asistencial no detectaron nada, pero los dolores continuaron. En la siguiente consulta le realizaron una ecografía ante las sospechas que podría tratarse de piedras, pero el estudio arrojó un resultado que no esperaba. Coso la ecografía, porque me voy con piedras y no sé, la ecografía, pero es de Iguazú. Cuando la niña escuchó del susto, salió corriendo del hospital. Vamos a disparar que oye mundo. Caupe directo de más o caña. Caro que tú a la sobrina to pasó, a hueruche se lo ayaroga. No llegó a contar porque vivía bajo amenazas. La tímida niña nos revela que de grande quiere ser abogada. Sabe que va a ser difícil, pero cree que con sacrificio algún día lo logrará. Para llegar a la escuela se despertaba diariamente a las 5 de la mañana, desayunaba y sobre una moto la llevaba a su madre para estudiar. Un viaje largo que duraba 1 hora y media. Las 5 somos con ese sí. Maupi. Maupi será en Bosán, Maupi será. ¿Ambas horas dónde de acá? Las 10. Donde vivía, aparte de realizar las tareas, ayudaba a su madre en los quehaceres diarios. Ayúdame. Bà là bây giờ phải biết tự ý ông bà bây giờ không? Rồi giờ thì tên puru, quan sa yo hàng ngoài giáo sino poca más. Ella no dimensiona que será madre. Solo quiere jugar como las demás niñas de su edad. Como cualquier otra nena, sueña con tener muñecas o un par de patines. Pero también sabe que eso solo es un sueño, ya que las condiciones de vida que llevan en medio de la pobreza extrema
apenas les permite acceder a un plato de alimento diario. Un amor entre dos adolescentes terminó con un embarazo inesperado en el 2016. Una niña de tan solo 12 años, escuchó bien, 12 años, dio a luz esta mañana en Caazapá. A pesar del riesgoso procedimiento, la cesárea fue exitosa y tanto la niña madre como su bebé se encuentran en muy buenas condiciones. Para conocer cómo siguió la vida de la joven madre, llegamos hasta el departamento de Caazapá. Aquí nos encontramos con una familia trabajadora que vive de la agricultura y la cría de animales. En aquel entonces Noelia solo tenía 12 años y el embarazo la tomó por sorpresa. Yo sospechaba, a tu mamá, se ve, si es cierto, ya está la control, ya te llevo sacar, luego llevo sacar, positivo. Los últimos meses, la ansiedad y los nervios invadieron a la niña madre. Primero año mundo que dice papá se puede ayudar a entender siempre. Pues ahí se vamos a saber que tiene 3 meses algo así año mundo. Días antes de que diera luz, supo que esperaba una nena, quien hoy tiene 2 años. La abuela de la niña madre cuenta que cuando supo que su nieta estaba embarazada tomó la decisión de cuidar a ambas. Tal es así que siguió el control prenatal desde el momento que recibió la noticia. Se puede resolver, se resolve la mitad en último año. Se compromiso. Ya hasta ese la hija tu jabe hano mano chene hace hueca. Ese imitan te iti hetala y hace. Imitan te iti no ale no. Para eso fue cuñaja y me envían más. Imitante tipo hay que guapo yo guapo acá hace hueca. Noelia dice que junto a su padre y la abuela son los únicos responsables por la niña y que pudo salir adelante gracias al apoyo de ellos. Bueno, historias de niñas madres en el material especial preparado por el compañero Rolando Rodi en su bloque de expedientes. ¿Qué historias, no, Aide? ¿Qué reflexión te merece todo esto que pudiste ver en estos 3 casos? Bueno, teniendo en cuenta que manifiestan mucho el aspecto escolar, el embarazo o la maternidad adolescente no es un motivo para abandonar. No debería al menos ser motivo. No debería, ¿verdad? Desde el Ministerio de Educación nosotros instamos a las instituciones, a los directores, docentes, a que impulsen a las niñas en esta situación a continuar con su proceso escolar. Claro, para el momento que más apoyo necesitan. Claro, apoyarle y brindarle facilidades en cuanto a sus actividades escolares, elaborar un plan académico especial para ella, de modo que porque no va a poder asistir normalmente como las demás niñas. Entonces se le ofrece un plan académico diferenciado, le llamamos nosotros, para que ella pueda continuar con su proceso escolar desde su casa y las veces que pueda asistir y con el acompañamiento de una docente que será designada para ese efecto. ¿Pero esas directivas llegan realmente a los Sí llegan, llegan. Es más, nosotros tenemos disposiciones ministeriales a través de una resolución. También hay una ley que protege a las estudiantes en estado de gravidez y maternidad, que establece cuáles son los procedimientos que tienen que seguir la institución educativa. Y también instarle a la familia que apoye, porque muchas veces no recibe ese apoyo de parte de la familia. Sí. Entonces, no es, digámosle, por falta de acompañamiento de la institución, sino también de la familia, que muchas veces abandonan. Pero nosotros hacemos todo lo posible porque ellos continúen su proceso escolar, a pesar de la situación que viven, ¿verdad? Realmente. ¿Eduardo? Sí, yo creo que los casos que se mencionó vimos, digamos, el lado positivo que había, un acompañamiento de la familia, ¿verdad? Porque en muchos casos también, por tratarse, digamos, situaciones de abuso del entorno cercano a la niña, ¿verdad?
son expulsadas a veces y terminan viviendo con la abuela, con alguna tía, lejos de la comunidad, porque no hay que mostrar también este tipo de situaciones. Entonces, realmente por eso enfatizamos un poco el tema que este tipo de situaciones en niñas, digamos, que quedan embarazadas entre los 10 y 14 años, ¿verdad? Que es, como dije, el dato que tiré hace rato, es un número tremendamente preocupante. Todos los casos son abuso y lo que estamos tratando de buscar también es desnaturalizar esas situaciones que se dan también mucho en muchas partes, digamos, de nuestro país. La naturalización de la unión temprana. ¿Qué significa eso? Un caso puntual de hace 2 meses ya prácticamente, el caso Caguazú, donde decimos también que su pareja de 37 años con el cual convivía hace 3 y la niña tenía 14. O sea, con el consentimiento. Con el consentimiento de la familia. Esto, yo creo que papá, mamá, esto está mal, o iba ahí. O sea, no es un tema normal, digamos, que una niña de 11 años tenga una relación de pareja con una relación con un adulto. Eso es un abuso definitivamente, y creo que ahí tenemos que empezar rompiendo algunas cuestiones culturalmente instaladas y realmente replantear. La niña es niña y nada más, ¿verdad? La relación con un adulto es un abuso. Totalmente. Hacemos una breve pausa, venimos en instantes de vuelta. Seguimos hablando con nuestros invitados. Brevemente, Eduardo, respetame, el lazo verde es el símbolo, como sabemos, este 31 de mayo la idea es instalar esa conciencia necesaria en la sociedad respecto a la necesidad justamente de brindar respeto y protección a nuestros niños. Totalmente, cambiamos un poco este año el lema, porque el año pasado fue denuncia y creo que va surtiendo efecto. La gente creo que hoy se anima. Seguimos hablando con nuestros invitados. Brevemente, Eduardo, respetame, el lazo verde es el símbolo, como sabemos, este 31 de mayo la idea es instalar esa conciencia necesaria en la sociedad respecto a la necesidad justamente de brindar respeto y protección a nuestros niños. Totalmente, cambiamos un poco este año el lema, porque el año pasado fue denuncia y creo que va surtiendo efecto. La gente creo que hoy se anima más a denunciar, y esta vuelta estamos enfocando un poco al tema preventivo. Respetame, un poco, o sea, en el sentido de prevenir todas las situaciones posibles de abuso que puedan suceder, y enfatizamos, la mayoría de los casos de denuncias de abuso se dan dentro del entorno cercano del niño. Entonces yo siempre digo, mamá, papá, echemos esos 2, 3 ojos, digamos, cómo está viviendo nuestros hijos. Y como dije también, hay situaciones que complejizan esas situaciones, las situaciones de emergencia, cuando hay situaciones de la gente que se desplaza, hacinamiento, desplazamiento de la gente por el tema de inundación. Justamente son cuestiones que a veces ayudan, digamos, a que justamente este tipo de situaciones sucedan. O sea, y las condiciones también a veces familiares. O sea, hay gente consumiendo drogas en la casa o un consumo problemático de alcohol, ¿verdad? O sea, hay situaciones, factores que justamente me tienen que indicar de alguna manera que puede pasar este tipo de situaciones dentro Vemos, por ejemplo, el edificio del Palacio de Justicia con el color verde también iluminado el local, el edificio, digo, y la sede judicial. Y señalábamos también que por lo menos hubo una mejoría en cuanto al marco normativo respecto a este tema. Así mismo, como decíamos, también enfatizamos en las anteriores campañas que no podía ser que, digamos, delitos cometidos contra los bienes de las particulares, por ejemplo, un abigeato que tendría mayor pena que unas situaciones de abuso cometido contra niños y niñas. Entonces creo que eso tuvo un avance importante, una mejora en las penas, pero enfatizamos que realmente queremos la prevención. No queremos que ningún niño o niña realmente siga siendo abusada y que tengan en algunos casos la consecuencia de quedar embarazada, y tengamos que realmente dar protección a 2 niñas y uno de ellos producto de un embarazo por causa del abuso. Así mismo. A la vuelta de la pausa vamos a conversar también sobre qué planes se pueden articular de una mejor manera entre, por ejemplo, la Secretaría de la Niñez y el Ministerio de Educación y Ciencia respecto a nuestros niños, considerando también que se está cerrando un periodo gubernamental, pero la problemática está instalada y debe ser abordada de manera integral para una mejor protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. Una nueva pausa nuevamente.
Eduardo, brevemente ya en este último tramo de nuestra propuesta de hoy, ¿qué aspectos habrían que ir reforzando a tu criterio como profesional también en la materia sobre esto que estamos hablando, sobre esta problemática real en nuestro país? Sí, yo creo que hay que enfatizar en el tema de prevención y una llegada, digamos, articulada de todos los actores, tanto del Estado como de la sociedad civil, digamos. O sea, yo creo que es una problemática tremendamente, digamos, desafiante para nuestra sociedad, porque tenemos que realmente transformar la vida de los niños y en estas condiciones no podemos seguir, ¿verdad? Entonces, en eso quiero un poco mencionar también que hay una mesa de trabajo que hace rato viene trabajando en estrategias, tanto ya en los casos que suceden, justamente particular las acciones, a nivel del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, también gente de la Fiscalía y también de las Defensorías, justamente para primero trabajar en el tema de prevención, pero también con los casos que van sucediéndose, qué abordaje integral le vamos a poder dar para que ese niño o esa niña retorne, por ejemplo, a la escuela, no sea estigmatizada en su comunidad y realmente que de alguna manera pueda sobrellevar este tipo de situaciones. Correcto. ¿Hay de una consideración final? No, y que estamos trabajando en forma articulada, como dice el compañero ahora, entre las diversas instituciones que conforman el Sistema Nacional de Protección de los Derechos de la Niñez. Y en ese contexto, desde el Ministerio, trabajamos siempre en la prevención, en la promoción también de los derechos del niño y instar a que se denuncien los casos de cualquier tipo de violencia. También por parte de los docentes que tienen la obligación de informar, de comunicar cuando detectan en el ámbito escolar alguna situación de esa naturaleza. Además de estas cuestiones que tienen que ver con nuestros niños que son víctimas de agresión, de violencia, de maltrato, el tema seguridad también en las instituciones educativas es un aspecto que debería mejorarse en muchos casos. Sabemos que hay un área de la Policía Nacional encargada de brindar la cobertura en las instituciones educativas, pero no siempre se puede llegar a todas ellas, a una cobertura integral. Sí, existe un departamento de seguridad para instituciones educativas justamente de la Policía Nacional que designan sus personales en algunas instituciones, generalmente las instituciones grandes, pero de todos modos desde las instituciones y desde el MEC procuramos de brindar esa seguridad y garantía a los niños durante su permanencia dentro del ámbito escolar, ¿verdad? Existe un protocolo también que tienen que seguir los directores y docentes para garantizar esa seguridad dentro del colegio. Eduardo, por último, la actividad principal del 31. El 31 de mayo, como un poco el Día Nacional contra todo tipo de violencia, realmente lo hacemos como siempre en Yaguarón, justamente en recordación a Felicita Estigarribia, donde realmente la ciudadanía ha tomado ese día como una cuestión emblemática también para Yaguarón, ¿verdad? Entonces ha acompañado desde hace bastante tiempo esta marcha en contra, digamos, de todo tipo de violencia hacia niños y niñas. Correcto. Bueno, cerramos puntos de vista. Ya continúan las noticias aquí en C9N. Buenas noches.